Recording is on. Listo, pues bueno, vamos a darle continuación a lo que hemos estado viendo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la parte de fecundación. Entonces, para entender un poco esto, vamos a regresarnos un poco a la anatomía del tracto reproductor femenino. Entonces, recordarán los ovarios, que bueno, ya vimos ovogénesis y foliculogénesis. Decíamos que aquí es donde se lleva a cabo el crecimiento tanto de los ovocitos, ¿sí? Ovogonias, ovocitos y los folículos. Aquí bueno, vemos el proceso de ovulación, en el cual decíamos que sale el ovocito, y aquí lo vemos rodeado de las células de la granulosa que justamente estaban alrededor de este ovocito. Entonces ahorita vamos a empezar a ver la interacción de estas células, cómo es que los espermatozoides pues tienen que atravesar estas como primera barrera. Y después, como después de la ovulación, pues es captado ese ovocito por las fimbrias de la trompa de falopio para llevarlo al interior de esa trompa de falopio y llevarlo hacia el cuerpo del útero, donde aquí vemos eh, de color rojo, ¿sí? O de color, sí, de color rojo, vemos el endometrio, ¿sí? Que es donde finalmente se va a implantar ese cigoto si hay fecundación. Entonces, bueno, algunas estructuras del óvulo, este es importante, recuerden, cuando veíamos la ovogénesis, decíamos que uno de los ovocitos se queda con todo el citoplasma, ¿sí? Núcleo. Entonces aquí veríamos el núcleo donde tendría sus 23 cromosomas, 22 autosómicos y uno sexual, ¿sí? Sus demás organelos, todo el citoplasma y esta celulita que es el primer cuerpo polar. Esto era cuando pasaba de ovocito primario a ovocito secundario, ¿recuerdan? Entonces ahí se ve el primer cuerpo polar, el ovocito completo, y aquí veríamos esta membrana que rodea el ovocito es la zona pelúcida o membrana pelúcida, ¿sí? Vamos a ver aquí, bueno, aquí lo muestra. Aquí una membrana vitelina. Estas membranas son importantes porque justo cuando penetra el espermatozoide hacia el interior del ovocito, van a sufrir cambios a nivel de estas membranas, de esta membrana vitelina y de esta membrana pelúcida. ¿Por qué sufren cambios? Porque con estos cambios con esta rigidez que sufre estas membranas, impide que más de un espermatozoide ingrese a ese ovocito, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver con más calma, pero aquí estamos viendo parte de la estructura. Y así es como sale prácticamente en la ovulación, con estas células que vemos aquí, que son las células de la corona radiada, que son células de la granulosa, pero que al rodear al ovocito se le llama corona radiada o células del cúmulos óforos o del cúmulos. Entonces aquí vemos parte de esas estructuras y así es como prácticamente saldría, o sea, es una representación esquemática de cómo saldría el ovocito secundario en el momento de la ovulación. Y bueno, sabemos que el ovocito es la célula más grande del cuerpo humano, ¿sí? Esta sería parte de su estructura externa. Aquí vemos estas células de la granulosa o de la corona radiada. Y bueno, el espermatozoide que pues también nos faltaría ver parte de sus estructuras. Aquí estaríamos viendo el núcleo del espermatozoide, todo esto la cabeza del espermatozoide. El núcleo del espermatozoide, ¿sí? El acrosoma, que es este capuchón que vemos aquí, se le denomina acrosoma, y bueno, ahorita vamos a ver por qué es importante ese acrosoma. La pieza intermedia donde se encuentran las mitocondrias y que es donde el sitio donde se genera la fuente de energía para que el espermatozoide pueda tener movimiento, ¿sí? Entonces se dice que los espermatozoides tienen un movimiento rectilíneo y gracias a esa energía generada por esas mitocondrias. Y bueno, la cola que le permite desplazarse a lo largo del tracto reproductor. Entonces, bueno, la fecundación es la fusión de los gametos masculino y femenino, en este caso,
ya vimos que se fusionan y bueno, va a ser seguida de la unión de los dos núcleos, tanto el núcleo, como veíamos, el núcleo del espermatozoide, como el núcleo del óvulo. Entonces ahí es donde se mezclan esos núcleos, que es donde se lleva a cabo la información genética, y se combinan estos genes para dar como origen una célula diploide, es decir, una célula con 46 cromosomas. Recuerden, 44 autosómicos y 2 cromosomas sexuales, XX para el caso de la mujer o XY para el caso del hombre. Y vemos que en el caso de del hombre, de los 500,000 millones de espermatozoides que van en un eyaculado, solo algunos miles son los que van a llegar al sitio donde se llevó a cabo la ovulación, ¿sí? Y entonces aquí vemos que llegan a la ámpula. Bueno, aquí vemos un espermatozoide, un ovocito, los núcleos, y bueno, van a llegar a esa ámpula o ampolla, que decíamos que es el lugar o el sitio donde se lleva a cabo la fecundación, gracias a contracciones uterinas y a contracciones también de las trompas de falopio. Déjenme ver si puedo abrir este video. Permítanme. Si no, ahorita lo comparto. A ver. Más o menos para darnos una idea de cómo se lleva. Permítanme tantito. Déjenme ponerlo acá. Permítanme, déjenme. La fecundación es un proceso que implica una serie de acontecimientos moleculares coordinados, en los que participan el gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el ovocito. Aunque generalmente los términos fecundación y fertilización se utilizan como sinónimos, hay algunos autores que se refieren a la fertilización como la unión de los gametos y a la fecundación como el sitio donde ocurre esa unión. En este video, el objetivo principal es explicar el proceso que permite la unión de los gametos y cómo estos se preparan para poder dar origen a una nueva vida. Normalmente, la fecundación tiene lugar en la parte más ensanchada de la trompa de falopio. Para llegar hasta allí, los espermatozoides tienen que realizar un largo viaje y atravesar una serie de obstáculos para alcanzar el ovocito. Una vez que el semen es depositado en la vagina, los espermatozoides deben atravesar el cuello del útero para ir subiendo por este órgano hacia las trompas de falopio. De los 200 a 300 millones de espermatozoides liberados en una eyaculación, solo llegarán al ovocito unos 200. Muchos de ellos pueden permanecer minutos o hasta 3 días almacenados en el cuello del útero, e incluso algunos ni siquiera pueden atravesar el moco cervical, que se encuentra entre el orificio que conecta la vagina con el útero. Entre los obstáculos que encuentran los espermatozoides se halla la presencia de macrófagos, que atacan a los espermatozoides como una respuesta inmunitaria, ya que muchas veces el cuerpo de la mujer rechaza su presencia. También muchos quedan atrapados en el moco cervical, que cambia su consistencia días previos a la liberación del ovocito desde el ovario. Algunos espermatozoides tienen defectos estructurales, como la presencia de 2 colas o 2 cabezas, y no pueden nadar para llegar hasta el ovocito. En su trayecto por el tracto genital femenino, los espermatozoides utilizan mucha energía destinada al movimiento. Es gracias a la cantidad de mitocondrias que poseen en su parte media que pueden generar energía para mover el flagelo durante su viaje. Durante el trayecto sufren un proceso de maduración y acondicionamiento llamado capacitación. Este proceso ocurre mientras los espermatozoides ascienden hacia las trompas de falopio y dura aproximadamente 7 horas. Durante la capacitación, los espermatozoides experimentan cambios en la membrana celular que recubre la región acrosómica, así como también cambios intracelulares. Únicamente los espermatozoides que llevan a cabo este proceso podrán pasar a través de las células de la corona radiada, que rodea el ovocito.
Permítanme que no sé qué pasó con el audio. Permítanme. Femenino, los espermatozoides tienen un acondicionamiento llamado capacitación. Este proceso ocurre mientras los espermatozoides ascienden hacia las trompas de falopio y dura aproximadamente 7 horas. Durante la capacitación, los espermatozoides experimentan cambios en la membrana celular que recubre la región acrosómica, así como también cambios intracelulares. Únicamente los espermatozoides que llevan a cabo este proceso podrán pasar a través de las células de la corona radiada, que rodea al ovocito. Bueno, les dejo la liga para que vean el video, porque no sé por qué. Las células tienen una cubierta llamada corona radiada. Las células de la corona radiada, también llamadas células de la granulosa, están muy unidas por ácido hialurónico. Para poder pasar entre las células foliculares, los espermatozoides liberan desde el acrosoma una enzima llamada hialuronidasa, que actúa como una tijera cortando las uniones de ácido hialurónico. De esta manera pueden alcanzar la zona pelúcida y establecer contacto. La zona pelúcida se halla por fuera del ovocito. Se trata de una cubierta conformada por glucoproteínas y se caracteriza por ser específica para cada especie. La especie humana se destaca por la importancia de una proteína conocida como ZP3. La interacción del espermatozoide con la ZP3 desencadena la reacción acrosómica. La reacción acrosómica libera enzimas desde el acrosoma. Una de las enzimas es la acrosina, que al ser liberada permite al espermatozoide ir degradando la zona pelúcida y alcanzar el espacio perivitelino. Una vez atravesada la zona pelúcida, el espermatozoide establece contacto con la membrana del ovocito. Cuando el espermatozoide ha establecido contacto con la membrana del ovocito, se produce una reacción llamada reacción cortical, en la que se liberan gránulos que se encuentran debajo de su membrana y se desencadena una serie de reacciones en la que se altera la membrana volviéndose impermeable a otro espermatozoide. De esta manera se evita la poliespermia y solamente un espermatozoide podrá penetrar al ovocito. Además, la proteína ZP3 se inactiva para evitar la unión con otro espermatozoide. Todo este proceso de acontecimientos moleculares ocurre muy rápido y tiene como objetivo evitar la penetración de más de un espermatozoide, es decir, la poliespermia. El espermatozoide que ha logrado llegar primero libera su contenido dentro del ovocito y los núcleos haploides, pronúcleos, de ambos se fusionan dando lugar a la primera célula humana conocida como cigoto o célula huevo. Finalmente, en resumen, como resultado de la fecundación se logra lo siguiente. Se restablece el número diploide de cromosomas. Se reanuda la segunda división meiótica del ovocito con la liberación de un cuerpo polar. Se determina el sexo cromosómico según si el espermatozoide que fecundó es portador de un cromosoma sexual X o Y. Y finalmente se produce la formación del cigoto, que luego se irá dividiendo por mitosis iniciando el desarrollo embrionario.
Listo, entonces, bueno, de todas maneras ahí dejé la liga para que si ver el video. Pero pues bueno, prácticamente es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, bueno, como ya vimos ahorita, está la célula, ¿sí? Aquí vemos parte de la fecundación. Está el ovocito, aquí lo vemos. Y entonces decía que la primera barrera que se tiene que atravesar son las células de la corona radiada o de células del cúmulo sóforos, ¿no? Que son estas que vemos aquí. Aquí vemos la zona pelúcida, ¿sí? Que también la podemos apreciar en color amarillo, ¿sí? Y hay un poco de esos gránulos corticales que decíamos que se liberan al momento que un espermatozoide penetra al ovocito. Entonces, aquí se hace esta reacción, ¿sí? Reacción cortical, reacción de zona donde entra el espermatozoide y con esto se impide que más de un espermatozoide penetre hacia el ovocito. En este momento, digo, aquí en este esquema pareciera que entra todo el espermatozoide con todo y la cola, pero lo que entra es el núcleo del espermatozoide. Y aquí es donde, pues prácticamente se da, si ven aquí, está el primer cuerpo polar, y cuando penetra el espermatozoide al ovocito, este ovocito secundario, se reasume la meiosis, dando como origen la división de este y teniendo el óvulo maduro y la liberación del segundo cuerpo polar. Obviamente, bueno, aquí así lo manejan en los libros, el segundo cuerpo polar, pero también este cuerpo polar se va a dividir igual por meiosis, dando origen a otros dos cuerpos polares, pero generalmente los libros al que se refieren es a la segunda división meiótica y por lo tanto a la liberación de este segundo cuerpo polar. Y ya después, horas después, ya se hace la unión de los dos pronúcleos, pronúcleo femenino y pronúcleo masculino, para intercambiar los genes, ¿sí? Y hacerse una célula diploide llamada cigoto. Déjenme, no sé por qué se atora de repente. Permítanme. Entonces, bueno, algunos datos es que la vida media del ovocito desde la ovulación, recuerden que la ovulación se da en el día 14, la vida media desde que es ovulado, ¿sí? Hasta que puede fertilizarse es de 24 horas. Y sabíamos que el espermatozoide, algunos libros mencionan que la vida promedio del espermatozoide dentro del tracto reproductor femenino es aproximadamente de 72 horas, algunos manejan de 3 hasta 5 días, como podemos ver aquí, y desde que el espermatozoide penetra al ovocito, ¿sí? Tiene más o menos 20 horas para que se puedan unir los dos pronúcleos. Entonces, recuerden que penetra el espermatozoide al ovocito, se reasume la meiosis 2, dando como origen al óvulo maduro y la liberación del segundo cuerpo polar, pero tardan aproximadamente 20 horas para que pueda darse la unión de los dos pronúcleos, del pronúcleo masculino, ¿sí? Que sería el núcleo del espermatozoide, con el pronúcleo del ovocito, de este óvulo maduro. Y más o menos alrededor de 42 horas para que inicien las divisiones celulares de ese cigoto. Hablamos ya de una célula ya diploide llamado cigoto. Entonces pasan 42 horas para que empiecen a dividirse. Y la implantación de ese cigoto, dijimos que la fecundación se da en el ámpula de la trompa de falopio y va a transcurrir aproximadamente 6 días en el cual va a estar recorriendo toda la trompa de falopio para llegar al útero, que es el lugar donde se va a implantar. Entonces la implantación se daría en el 6º día después de la fertilización. Entonces en el 6º día se implanta y para entonces pues ya estarían todas las condiciones adecuadas en el útero para poderse implantar. Recuerden que si la ovulación se da en el día 14, ¿sí? 14, entonces súmenle de 6 a 7 días en el cual, aquí, bueno, donde se llevó la fecundación de 6 a 7 días para la implantación. Entonces estamos hablando que la implantación se da alrededor del día 21 del ciclo menstrual. Recuerden que decíamos que en el día 21
es donde se da la máxima producción de progesterona por el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Entonces, todo esto tiene que coincidir para que el cigoto pueda implantarse dentro del útero. Entonces, en el video, pues bueno, se hablaba un poco de este transporte espermático, que es pues prácticamente el recorrido que tienen los espermatozoides por el tracto reproductor femenino. Y bueno, esto, pues bueno, de manera natural, dijimos que bueno, tiene que recorrer obviamente desde la vagina, pasar por el cérvix, hay un pequeño orificio en el cérvix, que es el orificio cervical, y después de ahí pasar hacia el útero y recorrer hacia la trompa de falopio en el cual se llevó la ovulación. Entonces, algunos se van incluso hacia la trompa de falopio contraria y entonces solo unos pocos espermatozoides llegan al sitio donde se llevó a cabo la ovulación, ¿sí? Y la otra, pues bueno, vemos que, bueno, se habla que de los millones de espermatozoides solo llegan unos miles, o incluso en el video decía que alrededor de 200 espermatozoides al sitio donde se lleva a cabo donde se llevó a cabo la ovulación. Entonces, prácticamente es una élite o un grupo muy característico el que llega hasta el sitio donde se llevó a cabo la ovulación. Y bueno, pues el transporte puede ser, el lento sería el que puede durar varios días, decíamos de 3 hasta 5 días, dependiendo del tiempo de vida del espermatozoide, hasta donde lleguen al sitio donde se llevó a cabo la ovulación. Y bueno, el rápido es por medio de reproducción asistida, en el cual pues se obtienen espermatozoides, ¿sí? Y bueno, estos se colocan directamente en el oviducto, y pues prácticamente es como un proceso en el cual se lleva a cabo la inseminación artificial. Entonces, sin embargo, es importante que el espermatozoide esté dentro del tracto reproductor femenino para que sufra un proceso llamado capacitación espermática. Y también lo veíamos ahí en el video, si después tienen oportunidad, véanlo y con un poco de más detalle, pero se habla de esta capacitación espermática. ¿Qué es? Pues que el espermatozoide va a sufrir cambios bioquímicos y funcionales, y esto precisamente para que pueda llevarse a cabo la fecundación. Y esto es un proceso no específico de las especies. Entonces, vemos que se necesita en el caso del humano esta capacitación espermática para que tenga la capacidad fecundante. ¿Y para qué es importante esto? Pues que, o veíamos en el video que era importante porque justamente aquí, en esta capacitación, en la membrana del espermatozoide, no, todavía no es la acrosoma, sino la membrana del espermatozoide, esta membrana que cubre toda la parte del espermatozoide, va a liberar unas moléculas que le llaman moléculas decapacitantes, ¿sí? Aquí, pues bueno, algunos cambios que ocurren dentro del espermatozoide. ¿Y por qué es importante? Porque estas moléculas o estas enzimas que liberan van a tener una enzima que se llama hialuronidasa. Como habrán visto en el video, las células de la granulosa que rodean al ovocito, ¿sí? O esas células del cúmulo que aquí dice, o células de la corona radiada, van a tener o van a estar ricas o bañadas en una sustancia que se llama ácido hialurónico, ¿sí? Ese ácido hialurónico va a provenir o se va a producir desde el líquido folicular. Entonces van a estar impregnadas de ese ácido hialurónico que hace que estas células estén adheridas entre sí. Entonces, ¿qué necesita ese espermatozoide? Pues necesita estar capacitado para que libere justamente una enzima que se llama hialuronidasa, ¿sí? Esta hialuronidasa lo que hace es romper este ácido hialurónico, ¿sí? Lo va rompiendo y permite entonces que los espermatozoides puedan penetrar esta primera capa, que es las células de la zona, del cúmulo o células de la granulosa, ¿sí? De la corona radiada. Entonces necesita primero esta capacitación, aquí lo dice, solo los espermatozoides capacitados tienen la capacidad de penetrar esas células de la corona radiada, precisamente por acción de esta enzima
¿sí? Que se llama hialuronidasa. Y entonces también lo que va a ayudar es justamente la actividad de muchos espermatozoides, por eso dice la hiperactivación, ¿sí? Para que puedan destruir esta primera barrera, por así decirlo, que son esas células de la corona radiada. ¿Qué sucede ya que la atravesaron? Pues la siguiente barrera que tienen que atravesar es la zona pelúcida, que es esta membrana que recubre al ovocito. Y se menciona que hay 3 proteínas importantes, la ZP1, la ZP2 y la ZP3. En el caso del humano, la ZP3 es el que le va a conferir la especificidad. Entonces, el espermatozoide, ya recuerden estos eventos de hormona receptor en el cual pues tienen la conformación tal para que puedan adherirse, pues en este caso el espermatozoide tiene o lleva una estructura que se acopla justamente a esta ZP3 para poder empezar a digerirla y poder penetrar este ovocito. Si no está esta ZP3, pues simplemente no se reconoce y bueno, pues finalmente no puede fecundar a ese ovocito. Y decimos que este es lo que le va a conferir la especificidad de especie. Es decir, cada especie tiene estas matrices de glicoproteínas que hacen que se reconozca el espermatozoide, que reconozca al ovocito y viceversa. Si no están, pues simplemente no se reconocen. Y por eso es que, digamos, un gato no puede fecundar a un perro o viceversa, ¿no? Precisamente por esa especificidad. Sin embargo, hay especies, como en el caso de las yeguas, que sí se pueden cruzar con un burro o viceversa, una burra con un caballo, porque su matriz de glicoproteínas es muy parecida, entonces, pues lo conoce como propio, pero estas especies ya sus hijos son infértiles. Entonces, ya esta alteración en los cromosomas prácticamente lo reconoce como una aberración. Y entonces los productos, que son las mulas, en este caso, en estas especies que sí las reconocen, pues son infértiles. Entonces ya no se puede proseguir con esos cruzamientos. Entonces, precisamente por este reconocimiento de estas glicoproteínas. Entonces, por eso se dice aquí que le confiere la especificidad, ¿sí? Solo algunas especies se logra llevar a cabo la fecundación, porque estas glicoproteínas son muy parecidas, pero los hijos son infértiles. Y bueno, vemos que cuando se reconoce, pues también en automático hay un bloqueo de la poliespermia, es decir, que no permite que más de un espermatozoide fecunde ese ovocito. ¿Qué sucede para que entonces pueda haber la penetración? Ahora, ya reconoció la ZP3, ¿sí? Estas glicoproteínas, el espermatozoide y el óvulo son reconocidos y entonces viene otro evento que se llama reacción acrosomal. Y esta reacción acrosomal va a ser un evento que va a involucrar una exocitosis de unas enzimas acrosomales. Por ahí mencionaba una de las enzimas que es la acrosina. Y lo que hace es precisamente permitir la fusión de la membrana acrosomal con la membrana plasmática del ovocito, o en este caso con la zona pelúcida del ovocito. Aquí vemos la cabeza del espermatozoide y veíamos este capuchón que era el acrosoma, ¿sí? Justo cuando se da el reconocimiento de la ZP3 en la zona pelúcida del ovocito, por eso se llama ZP3, porque es zona pelúcida, se refiere a la membrana pelúcida. Entonces, ya que lo reconoce, se da la activación de esta membrana, dando como origen esta reacción acrosomal. Y si se dan cuenta, van a liberar estas enzimas que se encuentran dentro del acrosoma, ¿sí? ¿Para qué? Pues precisamente para poder penetrar o fusionarse con la zona pelúcida del ovocito y poder introducirse dentro ya de la membrana o de esta zona pelúcida del ovocito. Por eso se dice que después de la reacción acrosomal, la membrana plasmática que recubre en este caso al espermatozoide
hace que se vuelva fusogénica, es decir, que se pueda fusionar con la zona pelúcida del ovocito para poder penetrar entonces a y poder intercambiar entonces su núcleo. Aquí lo vemos, este espermatozoide, todas estas serían las células de la granulosa, lo que le llamamos corona radiada o células del cúmulus. Entonces decíamos que inicialmente este espermatozoide o estos espermatozoides necesitan tener ser capacitados, ¿sí? Tener esta capacitación espermática para poder romper las uniones entre estas células de la corona radiada. Decíamos que tienen esa enzima llamada hialuronidasa que va rompiendo el ácido hialurónico de esta corona radiada para poder llegar a la zona pelúcida que aquí podemos ver. Cuando llega a la zona pelúcida se reconocen esta matriz de glicoproteínas, la ZP1, ZP2 y en el humano la que le da la especificidad es la ZP3 y entonces se lleva a cabo la reacción acrosomal. Aquí se liberan la acrosina y otras moléculas que están dentro del cromosoma, dentro del acrosoma y entonces hace que ese espermatozoide se vuelva fusogénico, decíamos. Entonces se empieza aquí a fusionar con la zona pelúcida que vemos en amarillo del ovocito. Y ya que pues prácticamente ha penetrado el ovocito, entonces entra el núcleo del espermatozoide y pues se reasume la meiosis, ¿sí? Y más o menos alrededor de 20 horas después, ¿sí? Ya se da la unión de los dos pronúcleos, tanto del óvulo como del espermatozoide. Entonces, estos serían los eventos que suceden para la fecundación. ¿Y qué sucede cuando penetra el espermatozoide? Entonces, hay un evento que se llama activación del ovocito, ¿sí? Esta activación del ovocito precisamente es para impedir la poliespermia, ¿sí? Aquí vemos que en el lugar donde entró el espermatozoide se denomina que hay una reacción de zona. Una reacción cortical a nivel de la zona pelúcida del ovocito. Y recuerden que por debajo de esa zona pelúcida había otra membrana que se llamaba membrana vitelina. Entonces, hay también una reacción a nivel de esa membrana vitelina. Entonces, suceden estas tres reacciones para que este ovocito se haga impermeable y, por lo tanto, no pueda penetrar más de un espermatozoide a ese ovocito. Y con esto, pues, puedan mezclarse, obviamente, sus dos pronúcleos y formar una célula diploide que va a tener 46 cromosomas. Justo cuando se da la activación del ovocito es cuando reinicia la segunda meiosis. Y decíamos que con esto se da la liberación del segundo cuerpo polar y obviamente ya el óvulo maduro. Aquí vemos un poco de eso. Estas son las membranas que decíamos. En este caso, la reacción de zona es donde el espermatozoide se fusionó con la zona pelúcida. Aquí estaría la membrana vitelina, ¿sí? Que también sufre una reacción vitelina y la reacción cortical, en este caso, recuerden, bueno, siempre que decimos cortical, pues nos referimos a la corteza. Entonces, en este caso, el cambio sería a nivel de la zona pelúcida del ovocito, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver un poco también de todos los eventos que hemos estado mencionando, la capacitación espermática para poder romper estas células de la corona radiada, la reacción acrosomal, que es cuando se reconocen esta matriz de glicoproteínas ZP1, 2 y 3, la fusión de con la zona pelúcida y finalmente, pues bueno, ya la penetración del núcleo del espermatozoide hacia el ovocito. Decíamos que cuando penetra ya completamente el núcleo del espermatozoide, se reasume la meiosis 2, ¿sí? Se divide ese ovocito secundario, dando origen al óvulo maduro y a la liberación del segundo cuerpo polar. Y posteriormente decíamos que alrededor de 20 horas después se da la unión de los dos pronúcleos. ¿Sí? Acá estaríamos viendo el pronúcleo del espermatozoide con el pronúcleo del óvulo. Se mezclan, ¿sí? Dando origen entonces a una célula diploide. Aquí tendremos la célula diploide.
Aquí vemos un poco de esto. Aquí, si se dan cuenta, aquí está uno de los cuerpos polares. Y justamente cuando penetra el espermatozoide se reasume la meiosis y aquí podemos ver los cuerpos polares y acá la fusión de los dos pronúcleos. A esta fusión de los dos pronúcleos también se le conoce con el nombre de singamia, que es donde mezclan sus cromosomas para formar una célula diploide. Y aquí lo vamos viendo. Aquí está el ovario, se llevó a cabo la ovulación, ¿sí? Es atrapado el óvulo por las fimbrias y llevado hacia el interior de la trompa de Falopio. Aquí vemos al ovocito. Y en el ámpula, que es la región que se ensancha de la trompa de Falopio, ahí es donde se lleva a cabo la fecundación. Entonces aquí estarían los espermatozoides. Se fecunda este óvulo, ¿sí? Ya se resume la meiosis 2. Tenemos el óvulo maduro, se mezclan los dos pronúcleos y posteriormente este cigoto, ya no son gameto masculino ni femenino, al ser una célula diploide, producto de la fecundación, se denomina cigoto y este va a ir sufriendo diferentes divisiones mitóticas, aquí ya es por mitosis. Entonces, este cigoto se va a dividir en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, ¿sí? Hasta que decíamos que en el día 6 se va a llevar a cabo la implantación. Si se dan cuenta aquí de color naranja, tenemos el endometrio, ¿sí? Aquí estaría el cuerpo del útero, y aquí en este caso, este embrión, ¿sí? O va a ir sufriendo, al irse dividiendo, se va a ir cambiando de nombre, pero aquí, este embrioblasto, ¿sí? Que es el futuro embrión, va a implantarse y a quedar cubierto prácticamente por el epitelio uterino, ¿sí? Todo esto son los eventos que pasan desde la ovulación, fecundación y hasta la implantación. Aquí lo vemos. Se llevó a cabo la ovulación, ¿sí? Se forma el cuerpo lúteo, todos estos eventos que veíamos la vez pasada con el ciclo menstrual. Vemos como en el día 21, que coincide justamente con la implantación del embrión, vemos que hay la máxima producción de progesterona. El epitelio del útero se ha engrosado de manera tal que el embrión o el futuro embrión tenga todo un ambiente de confort dentro del útero y puede implantarse. Entonces, vemos aquí se lleva a cabo en el ámpula, aquí todavía es un ovocito secundario. Cuando se da la fertilización o la fecundación, se reasume la meiosis y posteriormente aquí se da la unión de los dos pronúcleos, aquí están los cuerpos polares, ¿sí? En la singamia que decíamos, y después sigue recorriendo su trayecto a lo largo de la trompa de Falopio para llegar al útero, y decíamos que después va a sufrir diferentes divisiones mitóticas, dando origen a este cigoto que veíamos aquí, a 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, ¿sí? Y vamos viendo que estas divisiones celulares, y es importante mencionarlo, que normalmente en la mitosis, lo que va a dar origen una célula original, da origen a 2 células hijas iguales que la célula original. Sin embargo, todos estos procesos son tan rápidos que no pasa por una etapa que se llama etapa G, que es una etapa de crecimiento. Entonces, va siendo tan rápidas estas divisiones celulares que las 2 células hijas son de la mitad del tamaño que la célula original, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos aquí el cigoto que cubre una superficie, pero esta superficie no cambia. Lo que sí va cambiando es el número de células por las cuales se va dividiendo. Entonces, no da origen a 2 células idénticas, sino da origen a 2 células con la mitad del tamaño de la célula original. A estas células se le van a denominar blastómeros. Entonces, hablaríamos 2 blastómeros, 4 blastómeros, después esta se divide, 4 blastómeros, 8 blastómeros, y cuando tiene esta forma como de mora, se le llama mórula, ¿sí? Y después se sigue dividiendo,
8, 16, 32, pero cuando se forma esta cavidad se le denomina blastocisto, ¿sí? Esta cavidad se llama blastocele, que aquí lo vemos, y este en conjunto es el blastocisto, y estos los términos los vamos a seguir manejando posteriormente. Y entonces ya aquí tendríamos al blastocisto, ¿sí? Y de acuerdo a la posición de las células es el tejido que se va a ir formando. Entonces este sería el embrioblasto, que serían conocidas como las células de la masa celular interna, y todas estas que la rodean serían las células de la masa celular externa. ¿Qué va a dar origen a esto? Pues estas células van a dar origen a la placenta, ¿sí? Se le va a llamar como trofoblasto, y a esta se le va a llamar embrioblasto, es decir, va a dar origen al futuro embrión. Y bueno, pues denme chance de 10 minutitos, en 10 minutos los veo y continuamos con esta parte del desarrollo embrionario, pero mientras dejo este esquema, si quieren detenerla, pausarla, bueno, detener la grabación y ahorita continuamos. Discúlpeme, pero voy de rápido.
Listo. Más permítanme, déjenme volver a grabar.